los nervios a flor de piel. Carlos iba adelante, asegurándose de que no hubiera peligro. Antonio caminaba entre su madre y yo, con la cabeza baja, pero sus ojos reflejaban una determinación que me sorprendía. Cuando llegamos, la casa parecía igual que siempre, pero había una sensación extraña en el aire. Nos detuvimos en la entrada, observando. ¿Crees que alguien haya entrado?, pregunté en un susurro. Mi hermana sacó una llave de su bolsillo y respiró hondo antes de girarla en la cerradura. La puerta se abrió sin problemas, pero algo no estaba bien. No hay señales de forzamiento, murmuró Carlos. Pero eso no significa que estemos solos. Nos deslizamos dentro y cerramos la puerta con suavidad. La casa estaba oscura y en completo silencio. Avanzamos con precaución hasta el despacho de mi cuñado, el lugar donde Antonio creía que el documento podría estar oculto. La habitación olía a polvo y papeles viejos. Antonio se detuvo frente a un viejo escritorio de madera y frunció el ceño. Aquí. Recuerdo que mi papá me dijo algo sobre un compartimento secreto. Carlos y Javi comenzaron a revisar cada rincón del mueble, pero nada parecía fuera de lugar. La tensión aumentaba con cada segundo que pasaba. Piensa, Antonio, le insistí con suavidad. ¿Hay algo más que recuerdes? Antonio cerró los ojos por un momento, concentrándose. Sí, dijo de repente. Siempre me decía que la verdad estaba donde se guarda el tiempo. Nos miramos confundidos hasta que mi hermana jadeó. El reloj de pared, susurró. Siempre fue su objeto más preciado. Carlos se acercó al reloj, un viejo aparato de madera colgado en la pared. Con cuidado, lo bajó y comenzó a examinarlo. Tras unos segundos, encontró un pequeño mecanismo en la parte trasera. Aquí hay algo, murmuró. Giró el mecanismo y un compartimento secreto se abrió en la parte trasera del reloj. Dentro había un sobre amarillo, envejecido por el tiempo. Javi lo tomó con cuidado y lo abrió. Dentro, había varios documentos, algunos con sellos oficiales. Pero lo que llamó nuestra atención fue una lista de nombres, junto con fechas y transacciones bancarias. Esto es... Carlos se detuvo al leer los nombres. Son funcionarios del gobierno, altos mandos de la policía. Estaban financiando algo. El corazón me latía con fuerza. Habíamos encontrado la prueba que necesitábamos. Esto es suficiente para exponerlos, dije con determinación. Pero justo en ese momento, un ruido proveniente de la planta baja nos congeló a todos. No estamos solos, murmuró Javi sacando su arma. Nos miramos con terror. Habíamos sido demasiado lentos. Y ahora ellos nos habían encontrado. El sonido de pasos en la planta baja nos paralizó. No podía ver los rostros de los demás, pero sentía su miedo reflejado en mi propia respiración entrecortada. Javi sacó su arma. Carlos se movió hacia la puerta, y yo tomé a Antonio de la mano con fuerza. «Tenemos que salir de aquí», susurré. Mi hermana asintió, pero en ese momento una voz resonó desde la oscuridad de la escalera. Sabía que volverían. Todos nos congelamos. La voz era grave, calmada y cargada de amenaza. Poco a poco, una figura emergió de la sombra. Un hombre alto, de traje negro, con una cicatriz en la mano izquierda. El hombre de la cicatriz. Mi pulso se disparó. Antonio se estremeció a mi lado. No había duda. Era el mismo hombre de su recuerdo. El mismo que había amenazado a su padre. «Déjenos ir», dije, intentando controlar mi voz. El hombre sonrió con frialdad. «No funciona así, señorita. Han encontrado algo que no debían. Ahora, no hay marcha atrás». Carlos dio un paso adelante. «Si lo que quieres es el documento, podemos negociar», dijo con firmeza. El hombre negó lentamente. «No es solo el documento. Es el niño». El aire se volvió pesado. Mi estómago se revolvió con la idea. «¿Por qué, Antonio? ¿Por qué lo querían tanto?» «No permitiré que lo toquen», dije con voz de acero. La sonrisa del hombre se amplificó. «Eso lo veremos». Entonces, todo ocurrió en un instante. Javi disparó. El sonido del arma resonó por toda la casa. La bala impactó en la pared junto a la cabeza del hombre, quien se lanzó hacia un lado. Carlos nos gritó que corriéramos. Tomé a Antonio en brazos y salimos por la puerta del despacho, mientras los disparos y gritos resonaban a nuestras espaldas. Corrimos escaleras abajo, con el corazón latiendo a 1000 por hora. El sonido de pasos apresurados nos seguía. Mi hermana estaba justo detrás de mí, mientras Carlos y Javi cubrían nuestra retirada. «Por aquí», susurró mi hermana, señalando la puerta trasera. Empujé la puerta con todas mis fuerzas. Estaba cerrada con llave. «No, no abre». Carlos llegó corriendo. Golpeó la cerradura con la culata de su arma hasta que cedió. Salimos al patio trasero justo cuando otro disparo resonó en la casa. Antonio se aferró a mí, temblando. Un coche negro estaba estacionado en la entrada. La adrenalina tomó el control de mi cuerpo. «¡A ese auto! ¡Rápido! ¡Corrimos!»
Javi saltó al asiento del conductor y encendió el motor. Nos subimos, sin mirar atrás, mientras el motor rugía y las ruedas rechinaban al acelerar. No hemos terminado, murmuró Carlos mirando por el retrovisor. En la distancia, la figura del hombre de la cicatriz nos observaba, ilesa, con una sonrisa inquietante. Y en ese momento, supe que esto estaba lejos de acabar. El coche avanzaba a toda velocidad por las calles desiertas. El corazón me latía con tanta fuerza que apenas podía escuchar mi propia respiración. Antonio estaba acurrucado contra mí, temblando, mientras mi hermana le acariciaba el cabello en un intento desesperado de tranquilizarlo. Javi mantenía las manos firmes en el volante, con la mirada fija en el retrovisor. Carlos, sentado en el asiento del copiloto, revisaba su arma, cargándola de nuevo. «Nos seguirán», murmuró Carlos sin apartar la vista del camino. «¿A dónde vamos?», pregunté con la voz temblorosa. Javi apretó los dientes. «Tengo un contacto fuera de la ciudad. Nos puede dar refugio temporalmente, pero tenemos que llegar antes de que nos encuentren de nuevo». Miré a Antonio. Su rostro estaba pálido, con los ojos muy abiertos. Se sentía la tensión en cada uno de nosotros. Sabía que no podíamos seguir así por mucho tiempo. Tarde o temprano, tendríamos que enfrentarlos. De repente, Carlos se giró y nos miró a todos con seriedad. «Necesitamos un plan. No podemos seguir huyendo para siempre. Debemos encontrar la manera de exponer todo esto y asegurarnos de que Antonio esté a salvo». Mi hermana tragó saliva y miró por la ventana, pensativa. «El documento», dijo de pronto. «Esa lista de nombres y transacciones. Si logramos enviarla a los medios o a alguien con suficiente poder, podría ser nuestra salvación». Javi asintió. «Pero tenemos que hacerlo bien. Si filtramos la información sin estrategia, podrían encubrirlo antes de que cause impacto. Necesitamos un lugar seguro para planearlo». Carlos se giró de nuevo hacia el camino y suspiró. «Entonces vamos con tu contacto, Javi. Pero tenemos que movernos rápido». El coche siguió su rumbo por la carretera, alejándonos de la ciudad. Pero en mi pecho, una sensación de angustia creció. Sabía que esto no había terminado. Sabía que el hombre de la cicatriz no nos dejaría en paz. Y también sabía que la próxima vez que nos encontráramos, no habría escapatoria. La carretera se extendía ante nosotros, oscura y desierta. A cada kilómetro que recorríamos, la tensión en el coche aumentaba. Sabía que nos acercábamos al final, de una forma u otra. Javi condujo por caminos secundarios hasta llegar a una casa apartada en el campo. Apenas estacionamos, salimos rápido del coche. Antonio estaba agotado, pero en alerta, como si también sintiera que algo grande estaba por suceder. «Tenemos que actuar ya», dijo Carlos con urgencia. «Si esperamos demasiado, ellos encontrarán la forma de silenciarnos». Nos refugiamos en la casa mientras Javi preparaba su computadora. Conectó el dispositivo y desplegó la información contenida en los documentos que habíamos recuperado. Eran pruebas irrefutables de corrupción, transferencias millonarias, nombres de altos funcionarios y evidencias de cómo encubrían actividades criminales. «Esto puede hundirlos», susurré. «Sí, pero también nos convierte en el blanco más grande de sus vidas», respondió Javi. «Si vamos a soltar esto, tenemos que asegurarnos de que no puedan borrarlo». Carlos asintió. «Publicarlo en un medio confiable no es suficiente. Necesitamos que se haga viral, que se distribuya en varias plataformas antes de que puedan reaccionar». Mi hermana se estremeció, abrazando a Antonio con fuerza. «Esto significa que nunca podremos regresar a nuestra vida normal, ¿verdad?». Guardamos silencio. Sabíamos que no había marcha atrás. Javi comenzó a enviar la información. Contactó a periodistas, activistas y personas influyentes. En cuestión de minutos, el material empezó a circular en redes sociales. Los nombres de los involucrados aparecieron en titulares, acompañados de pruebas irrefutables. Pero justo cuando pensé que habíamos ganado, las luces del exterior se apagaron de golpe. «Nos encontraron», murmuró Carlos, sacando su arma. El sonido de autos deteniéndose afuera hizo que mi corazón se disparara. Sabía quién venía, el hombre de la cicatriz. Javi apagó la pantalla de la computadora y tomó su pistola. «Debemos salir por la parte trasera», dijo en voz baja. Nos movimos rápido, pero cuando abrimos la puerta, una sombra bloqueó nuestro paso. No tan rápido. Ahí estaba él. La cicatriz brillaba a la tenue luz de la luna. Su expresión era de absoluta seguridad. Nos rodearon hombres armados, apuntándonos. «Fueron muy lejos», dijo con frialdad. «Pero todo termina aquí». Carlos se colocó frente a Antonio y yo instintivamente cubrí a mi hermana. «Si algo nos pasa, el mundo ya sabe la verdad», dije, desafiante. El hombre de la cicatriz sonrió. «No necesito matarlos. Solo necesito al niño». El miedo se apoderó de Antonio, quien se aferró a mí. Pero en ese instante, el sonido de sirenas perforó el silencio.
Los hombres alrededor comenzaron a dudar.